Bueno chicos, les hice este video para que les sirva de ayuda cuando tengan que resolver funciones racionales. Una función racional está definida como el cociente de dos polinomios en los cuales el denominador tiene un grado de por lo menos 1. Aquí tienen algunos ejemplos de polinomios de grado 1 expresados como funciones racionales. Si bien hay funciones racionales con polinomios de grados mayores, por ahora vamos a trabajar solamente con polinomios de grado 1. Un análisis completo de una función racional conlleva calcular su dominio de imagen, las asíntotas, los cortes con los ejes cartesianos, realizar el gráfico y una vez realizado el gráfico, calcular el conjunto de positividad y negatividad. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos la función racional f de x igual a x más 1 dividido x menos 1. ¿Cómo se halla el dominio? Muchas veces hablamos acerca del dominio. Recuerden que el dominio son todos los valores que puede tomar la función en x. Si nosotros observamos la función racional, tenemos que tener en cuenta que no se puede dividir por 0. Por lo tanto, tomamos el denominador, lo igualamos a 0, despejamos x y ahí observamos en qué valor el denominador se haría 0. En ese valor la función no está definida, por lo tanto el dominio serían todos los reales a excepción del 1, que es resultado de despejar el denominador igualado a 0. La imagen es un poco más de trabajo, porque así como nosotros teníamos que y estaba en función de x, ahora tenemos que poner a x en función de y. ¿Cómo hago esto? Bueno, sencillamente en lugar de poner f de x igual a la función racional, vamos a tener que poner y igual a la función racional, porque en definitiva el f de x representa a y. Una vez que reemplazamos el f de x por y, despejamos x. Lo primero que hacemos es pasar x menos 1 multiplicando. Entonces me va a quedar y por x menos 1 igual a x más 1. Hago una distributiva, multiplico y por x e y por menos 1 y me va a quedar ix menos y igual a x más 1. Una vez que tengo expresada de esta forma, voy a poner de un lado del igual todo lo que tenga x y del otro lado del igual todo lo que no tenga x. Una vez que tengo expresada de esa forma, y por x menos x igual a 1 más y, tengo que sacar factor común. Y el factor común es x. Por lo tanto me va a quedar x multiplicando un paréntesis, cuyo paréntesis va a estar compuesto por y menos 1. Y esto va a estar igualado a 1 más y. Como yo tengo una multiplicación, sencillamente despejo x y lo que está multiplicando a x pasa dividiendo. Por lo tanto, la función racional que me queda en función de y, en este caso, o sea, que x queda en función de y, va a quedar de la siguiente manera. X igual al cociente entre y más 1 e y menos 1. De la misma forma que nosotros hallamos qué valor no iba a estar en el dominio de la función, ahora vamos a hallar qué valor no va a estar en la imagen de la función. Recordemos que la imagen se relaciona con los valores de y. Entonces tomo el denominador, lo igualo a 0 y despejo y. En este caso hallamos que el valor y igual a 1 no está en la imagen de la función. Por lo tanto, podemos ver que la imagen van a ser todos los números reales menos el 1. Lo que tenemos que tener en cuenta es que las asíntotas de la función justamente son los valores en los cuales no está definida la función, tanto en el dominio como en la imagen. Entonces sabemos que en x igual 1, donde no está definida la función, hay una asíntota vertical.
Y en y igual 1 hay una asíntota horizontal. Siempre las asíntotas son rectas punteadas que son perpendiculares al eje al cual pertenecen los valores. Por ejemplo, si yo tengo y igual 1, va a ser una asíntota horizontal en ese valor. Así como x igual 1 va a ser una asíntota vertical. Ahora vamos a hallar los cortes con los ejes. ¿Cómo hallamos el corte con el eje x? Sencillamente lo que tenemos que hacer es igualar el numerador de la función racional a 0 y despejar x. Y el valor que hallamos ahí me va a decir dónde el gráfico va a cortar el eje x. En este caso va a cortar en x igual menos 1. ¿Qué podemos decir del corte con el eje y? Bueno, en este caso, para saber el corte en el eje y, lo que tenemos que hacer es reemplazar el x por 0. Al reemplazar el x por 0 me va a quedar un número, o la división de dos números. Bueno, la división de esos dos números me va a dar el valor de y donde el gráfico va a cortar el eje. En este caso, si yo reemplazo el x por 0, me va a quedar 1 dividido menos 1. Entonces, en y igual menos 1, el gráfico va a cortar el eje y. Acá tenemos el gráfico. Entonces ubicamos los cortes y ubicamos las asíntotas. Observen que la asíntota y igual 1 es horizontal, es una recta punteada. Y la asíntota x igual 1 es una asíntota vertical, una recta vertical punteada. Ubicamos el menos 1 de x y el menos 1 de y, que es donde corta el gráfico, y si bien no están escritos los valores, se nota por los cuadraditos que exactamente corta en menos 1 de x y menos 1 de y. Una vez que tenemos el gráfico, lo que podemos hacer es sacar los intervalos, deducir cuáles son los intervalos. ¿Cómo deducimos los intervalos? Bueno, lo que ustedes tienen que imaginarse es que vienen caminando por el eje x, porque recuerde que los intervalos se hacen con respecto al eje x, no con respecto al eje y. Entonces, si uno tiene que empezar a caminar por el eje x, tiene que empezar a caminar de izquierda a derecha, porque así es como se leen los gráficos, de izquierda a derecha, y tiene que empezar a caminar por un valor que es muy pequeño. Y nosotros no podemos decir este valor es el más pequeño. Entonces, ¿cómo lo simboliza? Con el menos infinito. Vamos a tomar como que el menos infinito es el valor más pequeño. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, venimos caminando por menos infinito y nos chocamos con la primera interrupción. ¿Cuál es la primera interrupción? Que el gráfico me corta en un valor de x. ¿En qué valor de x? En menos 1. Entonces mi primer intervalo va a ser de menos infinito a menos 1. Vamos por el segundo intervalo. ¿Desde dónde empiezo a caminar? ¿Y dónde quedé? ¿Y dónde quedé? En menos 1. De menos 1 empiezo a caminar y me encuentro con otra interrupción. ¿Cuál es la otra interrupción? La asíntota. ¿En qué valor de x está la asíntota? En x igual 1. Entonces mi segundo intervalo va a ser de menos 1 a 1. Sigo caminando. ¿De dónde empiezo a caminar? ¿De dónde me quedé? De 1 en adelante. ¿Y de 1 hasta cuándo tengo que caminar? Como no hay más interrupciones, va a ser de 1 a más infinito. Y ahí tengo el tercer y último intervalo. ¿Y ahora qué hacemos con esos intervalos? Bueno, lo que tenemos que hacer es averiguar si cada intervalo es o conjunto de positividad o de negatividad. ¿Cómo hacemos esto? Sencillamente así. Nos vamos al primer intervalo, de menos infinito a menos 1. Observamos el gráfico. Yo tengo gráfico por encima del eje X o por debajo del eje X. Y si observo el gráfico veo que está por encima del eje X. Entonces, de menos infinito a menos 1 es conjunto de positividad. ¿Qué pasa si tomamos el segundo intervalo de menos 1 a 1? Yo tengo gráfico por encima del eje X o por debajo del eje X. Y tengo intervalo por debajo del eje X. Entonces es conjunto de negatividad. Vamos al último intervalo, de 1 a más infinito. ¿Tengo gráfico por encima del eje X o por debajo del eje X? Por encima del eje X. Por lo tanto, eso va a ser conjunto de positividad.
Bueno, acá tenemos los intervalos de menos infinito a menos 1, conjunto de positividad. De menos 1 a 1, conjunto de negatividad. Y de 1 más infinito, conjunto de positividad. Siempre se cumple que si yo tengo tres intervalos, si el primero es conjunto de positividad, el del medio seguro es de negatividad y el tercero va a ser de positividad nuevamente. Y viceversa. Y si tengo dos intervalos solamente, si el primero es de negatividad, el segundo va a ser de positividad. Y si el primero es de positividad, el segundo va a ser de negatividad. Siempre se cumple de esta manera. Bueno chicos, espero que este video los guíe más o menos y que puedan entender de cómo se analizan las funciones racionales.